Hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Bendito y alabado sea el Señor. Seguimos meditando en la palabra del Señor y qué hermoso tener esa libertad. Gracias a Dios porque tenemos la Biblia. La Biblia es el libro más maravilloso que Dios nos ha dejado para hacernos conocer la verdad del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Estamos meditando en el libro de Efesios y hoy continuamos con el capítulo 2 y voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. El título dice: Salvos por gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Maravilloso. Hemos visto ya el versículo 1 hablando acerca de la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor es maravilloso, hermano. Su palabra es maravillosa porque Dios nos habla de manera clara, y acá vamos a encontrar una explicación de por qué es que hay tanta maldad. Se pregunta, ¿por qué tanta maldad? El versículo 2 dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios, a través de este versículo, nos hace entender que hay alguien que está encargándose de toda esta potestad de tinieblas, de maldad, y lo dice el príncipe. Y dice, ¿quién es ese? Es Satanás. Desde Génesis capítulo 3, cuando leemos que Satanás engañó a Eva y Adán y Eva pecaron, entró el pecado. Y el pecado trajo la muerte para todos, y el pecado puso tinieblas en el corazón de la humanidad, y desde ese momento el pecado hizo que la maldad entre en el corazón del hombre. Y desde ese momento, dice la palabra, opera en los hijos de desobediencia. Adán y Eva fueron formados por el Señor como esos hijos maravillosos, pero desobedecieron. Y ese mismo espíritu de desobediencia ahora opera en toda la humanidad. Satanás es el príncipe de este mundo, y él está gobernando en la mente de cada ser humano. Dice la palabra, el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una explicación clara de por qué desde que un niño nace ya comienza a demostrar rebeldías, enojos, carácter, terquedades, egoísmo, todo eso. ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? Nadie. Ya viene en su naturaleza. Y así se va formando. Nos vamos formando, un niño va creciendo siguiendo las corrientes de todo este mundo, lo que está mirando, lo que está aprendiendo, y cada vez no hay nada bueno que aprender. No hay nada bueno que aprender. Satanás se encarga de meter en la mente de los niños cosas tan terribles por las cuales muchas veces los padres son advertidos. No le deje a su niño con un celular ahora, no lo deje a su niño con su laptop, porque todo lo que está aprendiendo es solamente cosas negativas. Aún el que diga a usted, pero mijito solamente juega, está perdiendo su tiempo y está llenando su mente y está trastornando su mente de cosas negativas.
Estuve en una oportunidad comprando un artículo y al lado había un niño que estaba en una computadora. Lo veía con todo su cuerpo que se movía. ¿Y qué estaba haciendo? Veo lo que estaba mirando, era solamente matanzas. Y él estaba matando criminales con cuchillo. Y yo digo, pobre, ¿cómo está el corazón de ese niño? 8 años y estaba llenando su mente de cuantas cosas. Cuidado con lo que están viendo nuestros hijos, porque el príncipe de la potestad del aire es el que está operando en todos los hijos de desobediencia, los que no tenemos a Cristo. Dice así la palabra del Señor. Y qué cosa, cómo actúa, dice la palabra, en los deseos de nuestra carne, y hacemos la voluntad de nuestra carne. Ahora los muchachos, y tal vez usted y yo, que sin Cristo solamente queríamos satisfacer nuestros deseos carnales. No buscamos a Dios, no le damos lugar a Dios. Buscamos solamente entretenernos y hacernos cuantas cosas menos a Dios. Y sigue diciendo, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Qué maravilloso entender que tenemos un Dios misericordioso. Estando llenos de pecados, el pecado nos aleja de Dios. Dios es santo, 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 y en su santidad, lleno de misericordia, hizo todo lo posible para que usted y yo podamos ser redimidos, rescatados, perdonados por su misericordia, dice la palabra acá. Y versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Juntamente con Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, dice la palabra del Señor. Pero qué hermoso, Cristo resucitó. ¿Y qué nos dice este versículo? Que cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado. ¿Quiénes nosotros? Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el versículo 1. Y esos pecados nos condenan al infierno. Pero gracias al Señor, en su misericordia, Él dio a su Hijo Jesucristo. Y cuando Cristo resucitó, venció a la muerte. Y así dice la palabra, cuando aceptamos a Cristo, juntamente con Cristo también hemos vencido esa muerte. Ya no hay muerte, dice la palabra. ¿Dónde está la muerte, tu hijo? Ya para un cristiano, para un hijo de Dios, ya no hay muerte. Si bien es cierto, usted puede pensar, pero en el cementerio lo enterraron. No, solamente duerme. Porque un día escuchará la voz de Dios. La condenación eterna es para todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¡Qué bendición más grande! Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 5 dice, con Cristo. Versículo 6 dice, con Cristo Jesús. Versículo 7 dice, en Cristo Jesús. Solamente en Cristo. Queremos enfatizar eso. No está en una vida religiosa, no está en una vida que dice yo con Jehová. Solamente con Cristo. Satanás llenó este mundo de pecado y sigue llenando este mundo de contaminación de tal manera que nos distrae, nos atrae para alejarnos de Dios. Satanás hace que tú tengas una vida angustiada, triste, infeliz. Pero cuando abres tu corazón a Cristo, Dios en su gracia y en su misericordia ya ha provisto ese medio maravilloso, Cristo Jesús. Por eso dice la alabanza que hemos escuchado, yo vagaba mucho tiempo en el error. Vivíamos en error porque estábamos en tinieblas. Pero ahora quiero andar con el Señor. Ahora estamos libres. Dios hace esa explicación clara para la iglesia de los Efesios y para tu vida y para mi vida, para toda la iglesia. ¿Qué necesitamos? Solamente entender, arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3 versículo 8.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde Adán y Eva entró el pecado y todos los hombres pecamos, andamos en tinieblas. Pero ¿qué más dice el versículo? Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer todas las obras del diablo. Como iglesia, ahora tú ya tienes a Cristo, deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Dejemos que la palabra de Dios sea la guía en nuestra vida. Solamente así podemos mantenernos firmes. Ese es el propósito de la enseñanza de Dios en su palabra. Ese es el propósito de Dios al explicar en cada carta, Romanos, Hebreos, Gálatas, Efesios. Ese es el propósito de hacernos entender que ahora ya somos unas nuevas criaturas. Dios quiere que tú puedas fortalecerte en eso. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de obediencia, hijos de Dios. Cuidemos, hermanos, cuidemos de vivir una vida en santidad. Para esto murió el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga.